¿Tienes uno de estos? Pues este vídeo seguro que te interesa. Vamos al turrón. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo un día más a nuestro canal Emilio Motor. Hoy toca de nuevo averías, que lo teníamos un poquito dejado, y en esta ocasión vamos a hablar de una avería de un Ford Kuga de la primera generación del año 2009. En este caso se trata de un Ford Kuga, un 2 litros de 100 kilovatios con código de motor G6DG, y el cliente se queja de que tiene la luz de gestión de motor encendida. Bien, pues una vez que nos llega el vehículo al taller, tenemos que plantearnos cómo vamos a afrontar esta avería. En primer lugar, lo que debemos hacer es entrevistarnos con el cliente, preguntarle todo aquello que pueda parecernos relevante para poder llegar a un buen diagnóstico de esta avería. Preguntas tales como acerca del consumo, emisiones de humos, consumo de carburante, funcionamiento en general del vehículo y cualquier otra cosa que pueda parecernos interesante. Una vez que nos hemos entrevistado, pues pasaremos el vehículo al taller y realizaremos una inspección preliminar. En este caso, pues miraremos el tema de instalaciones eléctricas, mangueras de vacío, tubos de intercooler, el estado de la batería, etcétera. Como ya sabéis, y ya he dicho en otras ocasiones, esto es bastante importante, y en algunas ocasiones en la inspección preliminar podemos descubrir cuál es la causa de la avería. Una vez que hemos realizado nuestra inspección preliminar y no vemos nada extraño ni nada que pueda provocar algún tipo de avería en el vehículo, pues no nos queda otro remedio que conectar nuestra máquina de diagnosis y hacer un escáner completo del vehículo. Y digo completo porque hay cierta tendencia a escanear solamente la unidad de gestión de motor cuando tenemos la luz de gestión de motor encendida, pero a veces hay ciertas averías que pueden estar relacionadas con otras unidades de motor, y esto nos aportará una información valiosa, ver qué otros códigos hay en otras unidades. Bien, entre los síntomas que posiblemente nos describa el cliente, pues uno de ellos será que hay un consumo elevado de combustible, que nota que el vehículo consume más. También nos informará de que la luz de gestión de motor está encendida, notará el motor lento, pesado, falto de potencia, y en la inspección preliminar posiblemente descubramos que el nivel de aceite está muy alto, ¿de acuerdo? Esto es indicativo de que el aceite se ha diluido por las post-inyecciones que se realizan durante el procedimiento de regeneración. Si queréis saber cómo funciona un filtro de partículas, aquí arriba os dejaré, donde veis que salta el circulito, aquí os voy a dejar un enlace para que veáis un vídeo anterior que os puede aclarar bastante cómo es, para qué sirve y cómo funciona un filtro de partículas. Bien, una vez que hemos diagnosticado nuestro vehículo con el escáner, pues entre otros códigos, que en este caso no son relevantes para la avería, pues tenemos
el código de avería P2002, que nos dice es eficacia del filtro de partículas por debajo del límite. Como siempre, una vez hemos leído el código de avería con nuestra máquina, lo siguiente que hacemos es dirigirnos a nuestro manual de taller o nuestro programa de datos técnicos para consultar exactamente este código y obtener toda la información que podamos de él. En este caso, nuestra máquina nos dice que el código, la localización de la avería se encuentra en el filtro de partículas y nos indica una eficiencia por debajo del umbral. Ahora veremos qué significa esto. Como causa probable nos dice que es el filtro de partículas, ¿de acuerdo? Pero como siempre tendremos que comprobar todo el sistema antes de decidirnos a sustituir ningún componente. Bien, veamos por qué se genera este código de avería. Como ya sabréis, si no pues podéis verlo en el vídeo que os he indicado antes, dentro del filtro de partículas, bueno, pues se crea una contrapresión. El filtro de partículas es un filtro mecánico, ¿vale? Y evidentemente este filtro pues representa un impedimento a la salida libre de los gases de escape. Por lo tanto, de alguna forma se tiene que crear una pequeña presión dentro del filtro y antes de él, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta presión es monitoreada por el PCM, ¿de acuerdo? Que tiene unos valores almacenados en su memoria, unos límites altos y bajos, donde esta presión debe de situarse para el correcto funcionamiento. Y si esta presión, bueno, pues excede estos límites, tanto por arriba como por debajo, pues generará un código de averías y nos va a generar el código de avería P2002 o P2003. Son los mismos, el código P2002 y P2003 son los mismos, tan solo que el P2002 hace referencia al banco de cilindros 1 y el P2003 hace referencia al banco de cilindros 2 en el caso de motores ENV. ¿De acuerdo? Para saber cuál banco es el 1 y el 2, pues el banco 1 corresponde al banco donde está situado el pistón, el cilindro número 1. Bueno, pues veamos las posibles causas que pueden originar este código de averías. Bien, una de las primeras cosas que tendremos que hacer es cuando nos hemos entrevistado con el cliente, pues verificaremos si es posible, si el vehículo dispone de ordenador de a bordo, verificaremos la velocidad media del vehículo y preguntaremos al cliente el tipo de uso que hace del mismo. El filtro de partículas necesita de una elevada temperatura que se consigue funcionando a un régimen de temperatura alto y durante un periodo de tiempo de unos 10-15 minutos. Si este vehículo circula en trayectos cortos, en trayectos urbanos, pues tendrá bastante dificultad para poder realizar las regeneraciones y acabará pues creando algún tipo de avería en el filtro de partículas. También revisaremos el filtro de aire. Un filtro de aire muy sucio también provocará una restricción en la entrada de aire al motor y puede llegar a generar un código de avería. En el caso del Ford Kuga, pues se sabe de que el filtro de aire, si no está bien instalado en su caja, también puede generar un código de averías y también puede generar un código de averías del DPF, ¿no? Así que mucho cuidado a este filtro, a ver su estado
y ver su instalación, que sea totalmente correcta. También podemos tener un problema, una fuga de aire, una fuga de aire de admisión, como por ejemplo un tubo de intercooler roto, pues variará las lecturas del sensor DPF y provocará también un código de avería. Revisaremos también las mangueras de conexiones que van desde el sensor DPF hasta el propio filtro. Veremos que no estén congeladas, que no estén retorcidas, obstruidas, rotas o aplastadas. ¿De acuerdo? Tenemos que asegurarnos de que la conexión entre el sensor y el filtro es una conexión buena y limpia. ¿Okay? Con nuestra máquina de diagnosis también podremos consultar en algunos vehículos el número de regeneraciones que ha realizado y cuándo fue la última regeneración que hizo completa, ¿no? Y esto también pues nos dará una pista del tipo de uso que tiene el vehículo y también nos puede aclarar un poco por qué está fallando algún componente. Preguntaremos también al cliente sobre el combustible, que donde repone combustible, y nos aseguraremos de que sea un combustible de buena calidad, puesto que los combustibles con alto contenido de azufre pues taponan el DPF más rápidamente. Revisaremos nuestro sensor de presión de escape, nuestro sensor DPF. Veremos que está correctamente fijado en su alojamiento y que las conexiones tanto de las mangueras como de los cables están en perfecto estado. Accesorios de postventa, como por ejemplo tubos de escape no homologados, filtros de aire no homologados, pues pueden también alterar el funcionamiento del sensor DPF, y también puede generarnos este tipo de códigos de avería. Y por último, y menos probable, también puede darse el caso de que el filtro de partículas esté dañado mecánicamente y tengamos un paso libre de gases de escape a través del filtro hasta el exterior, con lo cual la presión se reduciría y se generaría este tipo de código de avería. Bien, ¿cómo diagnosticaremos esta avería? Bueno, pues lo primero que haremos será inspeccionar el filtro de partículas, puesto que es el objeto al que hace referencia directa al código de avería, ¿vale? Entonces, pues nos fijaremos de que esté bien sujeto, que no tenga fisuras, que no tenga grietas, que no haya fugas de escape por sus conexiones, que tenga los tubos, como dijimos antes, de las mangueras que van hasta el sensor, que estén bien situadas y no haya ninguna avería, ningún problema con ellas. Examinaremos los cables, los conectores. Buscaremos que no haya cables quemados, que no estén sueltos, que no estén corroídos. Desconectaremos las clavijas de los sensores DPF, de los sensores de temperatura, sensores de oxígeno, y veremos que está todo en perfecto estado, no estando ninguna clavija doblada, rota, corroída, ¿de acuerdo? Y te prestaremos especial atención a que los cables del sensor no estén tocando el DPF, puesto que la temperatura que alcanza es muy alta y puede quemarlos o chamuscarlos internamente, causando problemas de conexiones, elevando su resistencia. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí tenemos nuestro sensor DPF, ya que hemos comprobado todo lo anterior y hemos visto que está todo en buen estado. Bueno, pues nos vamos a centrar en nuestro sensor DPF. ¿De acuerdo? Este es un sensor, es muy sensible, es extremadamente sensible. Tiene dos conexiones, también existen sensores de una sola conexión.
y tiene un conector eléctrico de 3 pines. Para diagnosticar este sensor, pues podremos hacerlo de dos formas. Bien, podremos comprobar su esquema eléctrico. En el caso de que no tengamos máquina de diagnosis, ¿vale? Podemos hacer una comprobación manual, o bien también podremos hacer una comprobación con la máquina de diagnosis, que es el caso que nos ocupa. Y bueno, pues pudimos comprobar de que con el motor parado el sensor ya indica una presión de 0,4 bares con el motor parado. Como podréis deducir, como podréis adivinar, pues con el motor parado no debe de haber ninguna presión en el sistema de escape, evidentemente. Por lo tanto, esto ya nos indicaría de un plumazo de que la instalación eléctrica es correcta, y también nos está diciendo de que el sensor pues nos está midiendo correctamente. Bien, en caso de que no tengamos una máquina de diagnosis o que queramos asegurarnos de que la instalación del sensor es correcta, bueno, pues pasaremos a comprobarla pues con un multímetro, como siempre se ha hecho, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el esquema eléctrico, donde aquí en E1 es la unidad de control del motor, el PCM, y aquí tenemos nuestro sensor. Nuestros tres cables pues serán: en la pastilla 1 será el cable de señal, que es la señal que envía el sensor al PCM. En el cable número 2 tendremos la masa electrónica, y en el cable número 3 tendremos nuestro positivo de alimentación, que como ya sabemos será de 5 voltios, ¿de acuerdo? Pues lo que haremos será comprobar que tenemos nuestra tensión, tenemos nuestra masa, y para comprobar la señal, pues lo que haremos será desconectar las mangueras de vacío, y con la ayuda de una bomba manual procederemos a darle presión dentro de la cámara anterior del sensor, ¿de acuerdo? Teniendo extremada precaución y procurando de no sobrepasar el bar de presión, ¿de acuerdo? Puesto que si sobrepasamos un bar de presión, pues corremos el riesgo de dañar el sensor irreparablemente. Aquí tenemos nuestra señal de salida, que como podemos ver empieza aproximadamente en los 0,4 bares y llega, en los 0,4 voltios a 0 bares, y llega a los 4,8 voltios a los 98 bares aproximadamente, ¿de acuerdo? Como veis, es una línea recta. Aquí lo podemos ver en nuestra imagen. Como podemos ver, es una línea recta, ¿de acuerdo? Y es directamente proporcional la presión al voltaje de salida, ¿de acuerdo? Lo que haremos será comprobar la tensión que nos suministra el sensor a 0 bares, y luego procederemos a generar una presión de 0,5 bares, y nuestra lectura tendrá que ser aproximadamente de 2,5 voltios. Luego pasaremos a dar una presión cercana a un bar sin llegar a hacer un bar, y veremos que la tensión pues debe andar cerca de los 4,8 voltios. Y bien, como ya he dicho antes, pues en este caso el sensor ya indica una presión de 0,4 bares con el motor parado, con lo cual nos estaba indicando de que el sensor mide incorrectamente, y bueno, pues lo que hicimos fue proceder a sustituirlo. En estos vehículos, los vehículos de la gama Ford, en casi todos los modelos, y no en todos, pues cuando se sustituye el sensor de presión diferencial, pues tendremos que hacer
una reinicialización de los valores aprendidos de este sensor, puesto que el PCM va tomando valores conforme el sensor va envejeciendo. Entonces, bueno, tenemos que decirle de alguna manera que el sensor es nuevo y que esos valores tomarán los valores de un sensor nuevo para que funcione correctamente y no funcione con la adaptación que ha hecho durante el tiempo de un sensor envejecido. ¿Okay? Y bueno, pues hasta aquí esta presentación. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, si os ha gustado, pues suscribiros al canal, darle like, y si tenéis alguna duda o alguna cuestión, pues podéis, como siempre, hacérmela en los comentarios y trataré de responderos lo mejor y lo antes posible. Pues nada más, amigos, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.